la mecánica, ¿de acuerdo? Entiendo que va a ser simplemente prácticas calificadas, ¿ya? Muy bien. De otra parte, o sea, trabajo monográficos, no prácticas calificadas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que contiene, qué es lo que el curso por sí mismo es? ¿Ya? ¿Qué cosa es el curso? Vamos a ver. En el transcurso o al final del... Usted, más o menos en media hora, generalmente va a ser en media hora, y voy a rogar a uno de ustedes que me haga acordar para tomar lista. Voy a pasar lista, nombre por nombre, a los matriculados, ¿ya? Porque les corresponde, ya la clase ha empezado a las 6:01. Yo le he marcado así, como usted puede ver, y acá están los nombres de los matriculados oficiales, ¿ya? Debo tener algunos alumnos libres, que yo no tengo ningún problema en que me escuchen, ¿ya? O sea, para mí, yo no tengo ningún problema que alguien quiera escucharme de la universidad o de cualquier otro sitio, ¿ya? No tengo problemas en eso, ¿ya? Entonces, de modo que dentro de media hora, digamos a las 6:30, yo voy a pasar lista, ¿de acuerdo? Siempre, ¿ya? En todas las clases voy a pasar lista porque corresponde que usted esté presente, ¿ya? No se olvide que eso es muy importante, pero sobre todo, yo le recomiendo que no deje de estar presente. Usted tiene que estar presente, siempre. Porque este curso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque al igual que con línea de transmisión, este curso le va a dar empleo. Con lo que usted va a aprender aquí es lo que usted va a trabajar en la vida real. Igual que en línea de transmisión. Aquellos que han llevado línea de transmisión ya saben lo que van a hacer en su vida profesional. Lo que tienen que hacer ahora es profundizar la materia de líneas. Profundizar. Y entonces ya pueden trabajar en líneas. Lo mismo les va a pasar ahora con subestaciones eléctricas, que es otro rubro en el cual usted se puede desarrollar fácilmente. Pero por favor, trate de estar presente en las clases. Trate de estar presente porque yo no vuelvo a repetir los capítulos. Los capítulos son buena cantidad de capítulos. Y no me va a ser posible repetir nada. Capítulo dictado, como lo de hoy día, ya no lo vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, en su formación, este capítulo, si usted no escucha uno de los capítulos, como por ejemplo el capítulo de las distancias eléctricas de los equipamientos dentro de las estaciones, se fregó. Ya no lo vuelve a escuchar ni lo va a encontrar. Afuera, este curso nuestro es un curso profesional. No es un curso teórico, es un curso profesional de ejercicio. Y le garantizo que cuando usted salga y quiere usted actualizarse o quiere usted quiere llevar un curso de sus estaciones pagado afuera, nadie le va a dictar cómo usted va a escuchar este curso. No porque yo sea el gran profesor, no se trata de eso, sino que los especialistas de afuera tienen una especialidad determinada. Por ejemplo, un ingeniero de subestaciones está especializado, por ejemplo, en subestaciones digitales. Otro está especializado en la distribución de los equipos en el patio, pero no sabe nada de cómo escoger el transformador auxiliar, no sabe nada de cómo es que hacer el cableado o el diagrama unifilar. Es decir, hay detalles que usted tiene que conocer, ¿ya? Entonces, lleve usted el curso ordenado, tranquilo, trate usted de escucharme y entender, ¿ya? Pregúnteme, por favor, en cualquier momento. Yo nunca le voy a dejar mal parado, nunca. Para mí, todas las preguntas son buenas. Y pregunte, por favor, pregunte. Todas son buenas preguntas para mí. Todas me permiten responderle o aclarar, y hasta de repente lo que usted me pregunta es un tema que debía haber hablado y que de repente lo he olvidado.
que son detalles, ¿ya? Que son detalles. Bien. Este material de la primera como presentación, digamos, ya se los he remitido. De esto vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ok, acá está. Muy bien. Está apurado. Está apurado este. Está apurado este. Ahora se trata de lo siguiente. Una línea de transmisión. Caramba, siempre me olvido. Una línea de transmisión Muchas gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Siempre les voy a agradecer, ¿ya? Siempre. Desactivar audio. Un ratito. Recording in progress. Ciclo 2022-1. Primera clase de diseño de estaciones eléctricas, código EE679. Muy bien. Sí, todas las clases yo necesito grabarlas porque cuando vienen los auditores de ABED, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo que demostrar que en efecto yo he estado con ustedes. Dime, Edgar, por favor. Solamente te mandaba ahorita una publicación que me gustaría que lo leas. Correcto. Léelo, Mario. Ok. Y ve quién lo ha publicado. Correcto, amigo, correcto. Así va a ser. Ok, gracias, mano, gracias. Ok. Bueno, son los amigos políticos, caramba. Bien. ¿Dónde estoy? Bien. Una línea de transmisión. Nosotros en forma muy simple, dibujábamos cosas como esta, perdón. Cosa como esta, ¿no? Decíamos, generador, transformador de potencia, línea de transmisión, ¿no es cierto? Y acá a la llegada vamos a poner un solo transformador. Después vamos a discutir, ¿eh? Puede ser más de un transformador. Puede ser 2, 3 en paralelo, etc. Y aquí la carga. ¿Ya? Por ejemplo, el generador. ¿En qué tensión genera el generador? ¿En qué tensión genera el generador? Dígame cualquier tensión. ¿En qué tensión genera un generador? ¿Qué tensión entrega en la barra del generador? ¿Qué tensión entrega en sus bornes? Es lo mismo que decir, ¿verdad? ¿Qué tensión cree usted? Por ejemplo, 60 kilovoltios, 138 kilovoltios, 220 kilovoltios, o es media tensión. En media tensión, ingeniero.
Ya, ¿y por qué tiene que ser? Muy bien, la respuesta es correcta, pero nosotros somos ingenieros y siempre sabemos el porqué de nuestra ciencia. ¿Por qué un generador tiene que generar en media tensión? Independiente de la potencia, el generador puede ser de 100 MVA, que es grande, ya 100 ya es grandecito. Pero ¿por qué tiene que generar, por ejemplo, 14.7? O, por ejemplo, 13. ¿Por qué tiene que generar 14.7? ¿Por qué? ¿Por qué no puede generar, fíjese, con este transformador yo lo levanto a 220? Transmito con 220. Y a la llegada, por ejemplo, 22.9, ya puedo ir a las ciudades. Y estas son las cargas ciudades. ¿De acuerdo? Cargas ciudades. ¿De acuerdo? ¿Por qué no genero de frente en 220? ¿Por qué? Por el tamaño de la máquina, que en realidad es consecuencia del tamaño del aislamiento. Cuanto un equipo es de más alta tensión, necesita mucho más aislamiento. Y probablemente esta máquina generadora, sus espiras tienen que estar extremadamente bien aisladas. Tendría que tener un aislamiento muy grueso y la máquina tendría, por ejemplo, el generador que da vuelta, ¿no es cierto? Tendría un diámetro, por decir algo, de 20 metros, el tamaño de un edificio. Y no lo podrías cargar, no lo podría cargar un tráiler, no podría pasar por los túneles. O sea, no es que no se pueda, se puede. ¿De acuerdo? Se puede. Muy bien. Entonces, resulta que nosotros hemos discutido la línea de transmisión, únicamente la línea. Muy bien. Pero ahora resulta que la línea llega a una subestación. Perdón, sale de una subestación y llega a una subestación. Siempre, siempre, absolutamente siempre. La línea podría tener, por decir algo, ¿no? 600 kilómetros. Es mucha distancia, ¿eh? Después vamos a hablar. Podría tener 300 kilómetros, 400 kilómetros. Pero siempre, absolutamente siempre, sale de una subestación. Que en este caso yo puedo decir se llama subestación de salida. Y la llegada, es una subestación de llegada. Salida de una línea, llegada de una línea. Entonces, una línea siempre sale de una subestación y llega a una subestación. ¿Por qué? Porque yo a la línea la tengo que controlar. ¿Qué hay dentro de la subestación? Todos los equipos de control, maniobra. Por ejemplo, maniobra, ¿a qué se refiere maniobra? Por ejemplo, a la línea yo le tengo que poner interruptor. Por supuesto que le tengo que tener. Es más, en la llegada tiene que tener interruptor. Pero no solo el interruptor. Otros equipos más hay que instalarle a la línea y que va dentro de la subestación. Dentro. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en esta subestación o en esta. Las dos, que son lo mismo. El principio es el mismo. Nos vamos a concentrar qué hay adentro. ¿Cómo es que lo vamos a diseñar? Primero tenemos que diseñarlo en el papel. Pero tenemos que tener un terreno. Por ejemplo, el que tú ves. Ese terreno, al igual que en la línea, ese terreno tenemos que comprarlo y tiene que ir a los costos del proyecto. O sea, el proyecto de construcción de una subestación
tiene que incluir la compra, la adquisición del terreno necesario. ¿De qué tamaño? El tamaño de la subestación tiene que ser de acuerdo con nuestro diseño. O sea, somos nosotros los que vamos a decir qué área de terreno necesitamos comprar. Porque no olvides que el terreno es caro, es cada vez más caro. En provincias, fácil te cuesta $600 el metro cuadrado. $600 el metro cuadrado. ¿Y cuánto podría ser una subestación? Por ejemplo, una subestación de llegada. Por ejemplo, podría tener 40 metros de largo por 30 metros de ancho. O sea, tú estás comprando 1.200 metros. 1.200 metros. Si lo multiplicas por $600 el metro cuadrado, 12 por 6, 72. Más 4 ceros. Te está costando casi $1.000.000. $800.000 te va a costar. O sea, ya para comenzar, el terreno nomás ya es un primer costo. ¿De qué área tiene que ser el terreno? Eso lo tenemos que diseñar nosotros. Pero nosotros tenemos que escoger el terreno. Nosotros tenemos que escoger el terreno. Tenemos que decir, oye, ¿dónde vamos a construir la subestación? Por ejemplo, si esta es una subestación para generación, entonces el generador está al costado seguro. Entonces, esta tiene que ser una subestación de generación. En cambio, este de acá es una subestación de llegada para la carga. Pero hay subestaciones que parten de una subestación actual. Parten de una subestación actual. Ya está construida la subestación. Y podemos jalar una línea desde esa subestación actual. Es que, por ejemplo, a ver, después vamos a hablar del detalle. ¿De acuerdo? Entonces, todo proyecto de transmisión siempre tiene su estación de salida, línea de transmisión y su estación de llegada. Ese es el costo de la línea. ¿De acuerdo? Ese es el costo. El costo del proyecto. Cuando usted escucha línea de transmisión, ¿no? En 60 kilovoltios. ¿Cierto? Pomabamba Huari. Ese proyecto tiene una subestación de salida, línea de transmisión y su estación de llegada. La línea ya la hemos discutido. Ahora nos toca discutir cómo empatamos la línea con la subestación. Ese es el tema. Entonces, lo primero que yo necesito es un terreno de una determinada área que la vamos a determinar. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está el área, pues. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Diseñamos. Vamos a ver cómo. Pero el momento es, en el momento en que ya está diseñado, vamos a implementarlo, ejecutarlo y construirlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? Todo, pues. Todo. Y dejar una pampa. ¿Se da cuenta? Ese es el terreno de la subestación. Nos vamos a concentrar aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, vamos a comprar un transformador de potencia. ¿De qué tamaño? ¿De qué potencia, mejor dicho? ¿De qué potencia? Por decirle 80 MVA. Muy bien. ¿Cuánto pesa? Seguro que pesa 15 toneladas o 20 toneladas. 20 toneladas. Ah, entonces tiene que venir en un tráiler. Entonces la pregunta es, ¿y por dónde va a entrar el tráiler a la subestación?
porque tiene que entrar para dejar el transformador de potencia adentro. Entonces, de antemano, ya tienes que pensar en que tienes que, por ejemplo, por aquí, hacer una puerta de ingreso para que entre el tráiler. Y esa puerta de ingreso tiene que coincidir con un acceso, o sea, una especie de carretera, acceso. Que si no hay acceso, tenemos que ponerlo en el proyecto. Acceso a la subestación. Es decir, si la subestación la vamos a diseñar en un determinado lugar y la puerta de acceso, solo por pensar, la puerta de acceso va a estar aquí, seguramente tiene que haber una carretera que pasa cerca, porque por allí tiene que venir el tráiler. Y nosotros nos haremos con nuestros propios equipos un acceso de entrada, una especie de pista para que entre el tráiler. ¿Se da cuenta? Porque si no, el tráiler se va a entrampar, se va a voltear, ¿no? Tenemos que hacerle su propio acceso. Todo eso tenemos que pensar. Y seguramente el área tiene que estar orientada de alguna manera. Por ejemplo, seguramente por aquí colocaremos un pórtico metálico en el cual la última torre de la línea de transmisión, la última torre o la primera, es lo mismo, ¿verdad? La torre. Los conductores de esa línea tienen que entrar a la subestación, a ese pórtico. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que pensar dónde este pórtico de acá que tiene que recibir a la línea, entonces, no lo podemos instalar aquí, pues. Todo vamos a cranear, todo vamos a pensar. Por ejemplo, ¿qué distancia debe haber entre la última torre y la entrada a la subestación? ¿Qué distancia debe haber? Nunca puede ser 200 metros. Ya hablaremos por qué. No puede ser ni siquiera 100 metros. Tiene que ser chiquito. 60 metros, 30 metros. Cuanto más cerca al pórtico, perdón, cuanto más cerca cuanto más cerca esté al muro de la subestación, al cerco de la subestación, mejor es. Mejor es. ¿Se da cuenta? Todos esos detalles pensaremos. Y entonces cuando ejecutemos la subestación, ¿sí? Haremos ya todo lo que usted ve. Por ejemplo, usted ve que estamos empleando ya equipos. ¿Ve? ¿Qué cree usted que cuánto vale la hora equipo? ¿Cuánto vale la hora camioneta, hora camión, hora? Todo eso tiene que ir al costo. ¿Ve? ¿Cuánto vale esa grúa? Y nos cobran por hora, tenemos que presupuestarla. Tenemos que hacer construcciones de concreto, cimentaciones. Por ejemplo, el transformador pesa 20 toneladas, ¿no es cierto? ¿Sobre qué lo vamos a descansar? ¿Sobre qué se va a sentar esas 20 toneladas? Tiene que ser en un bloque de concreto. O sea, el transformador de potencia, ¿no es cierto? El transformador de potencia, ya veremos los detalles, no se preocupe. Sus 3 bushings. El transformador de potencia tiene que ir sobre una base de concreto. Sólido. Esa base de concreto inclusive tiene que tener un pozo. ¿Sabe para qué?
Usted sabe que el transformador de potencia tiene aceite. Ese aceite es dañino, pues. ¿Sí? ¿Y qué tal si suelta el aceite de alguna manera? Se incendió o lo que pase. Entonces todo el aceite va a caer dentro de ese pozo. Por lo tanto, la base, en la parte inferior del transformador, siempre hay un pozo. Cada vez que visites una subestación, tienes que decir, a ver, quiero ver la base del transformador. Y tiene que tener un volumen superior al volumen de aceite del transformador. Por lo tanto, ¿de qué dimensiones va a ser la base de concreto del transformador? ¿Ves? Ya te estoy hablando algunos pequeñísimos detalles. De todo eso vamos a hablar. Te estoy hablando en general. Te estoy diciendo, mira las cosas que vamos a pensar. Mira las cosas que vamos a ver, que nos vamos a discutir, porque vamos a discutir bastante. Por eso es que te pido, no faltes. Apenas estoy haciendo una introducción, unos comentarios generales. ¿De acuerdo? Ok. Y seguimos construyendo. Mira todo cómo se convierte en la pampa. Miren lo que se convierte. Y tú, como egresado de ingeniería eléctrica, vas a poder trabajar en esto. Primero como asistente, porque siempre ponemos un ingeniero residente, jefe de la obra. Pero ese ingeniero residente nunca está solo, porque él es el jefe. Entonces necesitamos chequeadores, ingenieros electricistas, mecánicos electricistas. Yo prefiero los electricistas, evidentemente, para los detalles eléctricos, porque básicamente acá es electromecánico. Entonces usted va a entrar, aún sin título, va a tener que trabajar en esto. Y cuando se titule, usted va a poder ser supervisor. No jefe, supervisor. Y finalmente puede ser usted residente de obra. Lo que más paga en el mercado es la alta tensión. Ingeniero de línea de transmisión. Ingeniero de subestaciones. Los residentes es lo que más cobran, los que mejor ganan por su experiencia. Cuando usted ya ha construido, ya participó en una construcción, ya tiene experiencia. Y cuando entra a la construcción de otra subestación, ya usted se va consolidando. Llega un momento en que te proponen ser residente. O sea, pasas a ser jefe de toda la construcción de la subestación. Entonces, por favor, tienes que pensar en las posibilidades que tienes, ¿de acuerdo? Así es entonces nuestro terreno, ese es el área de la subestación, nosotros la vamos a convertir pues en una subestación eléctrica. ¿Cómo? Ya veremos. Pero todo lo que tú ves, todo razónalo, por favor. ¿Ven? Tú ves un camión grúa ahí, ya sabes que tiene costo. ¿Eh? Todo tiene costo, todo. Por ejemplo, las bases prefabricadas, mire cómo viene en camión y tenemos que usar grúas. ¿Ve? Por ejemplo, ese es el edificio de control. Toda su estación tiene un edificio de control, una casa de control. ¿Qué cosa vamos a poner ahí? Los switches, los botones para abrir y cerrar los seccionadores, abrir y cerrar interruptores. Ahí van a estar los transformadores de corriente. Ya veremos, usted tranquilo, usted va a aprender todo esto. ¿Se da cuenta? Por supuesto, apenas estás viendo el centro de control. Ahorita vamos a ver el patio de llaves. ¿Qué es patio de llaves? El patio donde vamos a acomodar todos los equipos. Tranquilo, ya vamos a verlo todo. Ya, patio de llaves. Por ejemplo, esa es una cimentación de un equipo. Ahí están las cimentaciones de los equipos. O sea, ¿qué cimentaciones me refiero? Las estructuras base.
estructuras base, son estructuras metálicas, base. O sea que acá arriba yo voy a colocar el equipo. Por ejemplo, ¿qué? Un transformador de corriente. Por ejemplo, este es el patio de llaves. Lo del fondo es el edificio de control que ya vimos. Desde el edificio de control yo voy a controlar, mandar, comandar los equipos. Especialmente los interruptores y seccionadores. Ya veremos todo eso, no se preocupe. Salen los equipos. Transformador de corriente, por ejemplo. ¿Ve? Lo van a colocar sobre su base metálica. Y cuando tú participes, vas a aprender los detalles. Por ejemplo, esto tiene pernos, ¿no? Para que la base se prenda en su base metálica, para que el equipo se prenda en su base metálica, hay pernos, ¿verdad? O sea, el equipo propiamente dicho, por ejemplo, este transformador de corriente, va en su base metálica. Y acá hay pernos. Y el perno hay que ajustarlo con una determinada cantidad de torque metro, kilogramos metro, libras metro. ¿Qué torque le vas a aplicar? Ahorita no me vas a poder decir, pues. Lo vas a aprender en su momento. ¿De qué altura debe ser esta base? Lo vamos a pensar. También vamos a saber eso. ¿Por qué escogemos este tipo de seccionador? Ya hablaremos. Solo te estoy mostrando en términos generales la materia de nuestro curso. ¿Sí? El seccionador. El transformador de potencia. Aparte viene su conservador, aceite. Ya veremos sus partes. Radiadores del transformador. Es decir, el transformador lo armamos en campo. No lo podemos traer armado porque el transformador es elevado, sus aisladores son grandes. No va a entrar por los túneles o va a pesar tanto que los puentes... Oiga, para cuando usted va a llevar equipos, primero tiene que ir usted, como buen ingeniero que eres, con un asistente, y recorrer la carretera para chequear a lo largo de la carretera qué problemas podríamos tener. Por ejemplo, este tráiler, ¿de qué longitud es este tráiler? ¿Dará la vuelta en las curvas? Usted sabe que cuando va a la sierra, algunas curvas son cerradas. La pregunta es, ¿el tráiler dará la vuelta si es que vas a llevar el transformador a la sierra? Y si no da la vuelta, ¿qué vas a hacer? Nuestros trabajos previos. Llevaremos un cargador frontal y haremos que la curvatura sea en un radio mayor para que pueda el tráiler dar la vuelta. Son detalles de ingeniero. Ningún detalle se nos puede escapar. Ahora te pido, por favor, razona con lógica. Para todo, por favor. Te pido que razones. No te tengo que decir las cosas necesariamente porque me puedo olvidar de los detalles. Pero usted es ahora ingeniero. Asuma que es ingeniero. Y por favor, piense como ingeniero. Es lógico pensar que el transformador no lo podemos llevar armado. Claro, no conoces el nivel de peso, ni cuánto podría pesar. Por esa razón es que no me podrías contestar. Para eso estamos en el curso, para aprender. Pero no dejes de razonar. Por ejemplo,
la pintura, ese color oscuro que tiene, ¿no? Y la pintura propiamente dicha. No vas a pensar que es una pintura cualquiera. Tiene que estar a prueba de lluvia, a prueba de óxido. Hablaremos. Están descargando los radiadores del transformador. Ahí está la base del transformador. Ya asentaron el transformador, ahora lo van a traer hacia nosotros. Estos son rieles, esta parte inferior son rieles de tren. Esto de acá, usted puede ver, es riel. Todo, todo, todo. Es un riel de tren. Todo. Y las ruedas se adaptan. Entonces ahora, a punta de maniobras y con cables, con una especie de gata, lo traemos hacia nosotros. Él se arrastra sobre el riel. La base de concreto lo tiene que soportar, incluyendo los temblores. Porque las subestaciones eléctricas sí se diseñan para que soporten un determinado nivel de sismo. Porque tú sabes, a ver, razonando. La base del equipo, como tú has visto ya en primigenio, no tomes en cuenta la foto. La base del equipo, digamos que es así. El transformador de corriente, por ejemplo, que tú has visto, el transformador de corriente va encima. ¿Cierto? El terreno, por supuesto que está abajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando hay un temblor fuerte, entre comillas, ¿no es cierto? Hay un temblor fuerte. Voy a exagerar para verlo. Voy a exagerar para verlo. Entonces, en determinado instante, esta base azul está así. Y el equipo, por efecto, en un instante determinado, por efecto del sismo, está oscilando. Por ejemplo, en ese punto. Estoy exagerando el ángulo, pues. No va a ser tanto así, ¿verdad? Solo para que lo veas. En ese instante, todo el equipo tiene un centro de masa. En algún lugar está, ¿verdad? Lo voy a poner más grueso. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto vale eso? Esa fuerza que tiende, esa fuerza, ¿cuánto vale esa fuerza? Masa, ¿verdad? Masa por gravedad. ¿Sí? Y como yo tengo un brazo de palanca aquí, porque ya eso sabemos pues desde la academia, ¿no? Entonces yo tengo aquí un brazo de palanca, una determinada distancia. Entonces se provoca un momento de vuelco. Las subestaciones tienen que estar diseñadas para que soporten un determinado nivel de sismo, que ya hablaremos cuánto. Solo te quiero dar idea de mira las cosas que tienes que pensar, ¿no? Eso me hace recordar a Gareca. Pensá, ¿no? ¿Se da cuenta? Y no solo eso, ¿verdad? Seguro que has detectado, ¿eh? No solamente existe esa fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Porque también hay otra fuerza en esta dirección horizontal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que vale masa por aceleración. ¿Eh?
¿Cuánto vale la masa? La podemos conocer, pero ¿cuánto valen esas aceleraciones, la de la gravedad y la otra? Hablaremos de eso. Está incluso escrita en las normas, recomendaciones. O sea que el transformador de potencia tiene que soportar un determinado nivel de sismo sin caerse. Los equipos en una subestación ante un sismo no se pueden voltear, están craneadas. En cambio, la línea de transmisión, no puedes diseñar una línea de transmisión para que soporte terremotos, temblores. No, 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 no. Porque la línea costaría demasiado. Si ya una torre puede costar $20,000, para que soporte el temblor o el terremoto, seguramente costaría $60,000. O sea, triplicas el costo. Y si estamos hablando de 300 torres, 400 torres, 500 torres, no quiero sacar cifras porque si no nos tiran por la ventana. Entonces, prefiero que se caiga la torre, la vuelvo a parar. Y además no vas a pensar pues que en los 100 kilómetros de línea, los 100 kilómetros tienen terremoto y todas las torres se van a caer. Nunca, pues, se caerá una, dos, no sé, pues, ¿no? Por eso es que las líneas no las diseñamos para sismos. No, 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 no. Las subestaciones, sí. Las subestaciones tenemos que tomar en cuenta el nivel de sismos. Te estoy dando ejemplos de las cosas que vamos a hablar. No estoy dictando clase, estoy haciendo un conversatorio sobre la materia que vamos a aprender, sobre de todas las cosas que vamos a hablar. Por supuesto, vamos a aprender a calcular. No se trata de bla, 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 bla. Vamos a aprender a diseñar el orden. ¿Por qué? ¿Para qué sirve este equipo que está acá a la derecha? ¿Qué función cumple? ¿Por qué lo instalamos? ¿Qué distancia hay de ese equipo al transformador? ¿Qué distancia hay o qué distancia debería haber? Eso es lo que vamos a pensar. Vamos a determinar. ¿Se da cuenta? Ya está el transformador en su sitio. Ahora vamos a empezar a armarlo. ¿De acuerdo? Colocarle sus radiadores, su ventilador. Ya veremos. Tratamiento del aceite. ¿Qué cosa crees tú? ¿Que viene con aceite adentro el transformador? ¿Estás loco? ¿Y qué crees tú? Que el aceite, por ejemplo, puede venir en cilindros. Una famosa marca, por ejemplo, es Shell. ¿Y qué crees tú? Que ese aceite frío lo vas a meter dentro del transformador. Ese aceite incluso puede tener humedad. O sea que tiene bolsitas, incluso de aire. Ese aceite lo tenemos que meter calientito para que esas burbujas, esas pequeñas cosas de humedad que tiene, se evapore. Entonces tiene que pasar por esta máquina, pues. Y el transformador ya termina armado. ¿Qué es este primer equipo que va siempre, siempre al costado del transformador? Siempre, siempre. Ya veremos, pues. Ya veremos. ¿Y qué función cumple? ¿Cómo lo voy a especificar? ¿Cómo lo debo comprar? Es como cuando tú tienes que comprar una laptop para tu uso personal. Entonces tú tienes que escribir las especificaciones de esa laptop que vas a comprar. Por ejemplo, qué cantidad de memoria deseas que tenga tu laptop, ¿verdad? Requiere que la pantalla sea touch, o sea, que pueda tocarse, ¿verdad? ¿Sirve o no sirve?
Ya, así compramos los equipos. Todos los equipos los especificamos. Esto se llama especificar. ¿Sí? ¿Eh? Entonces ya sabes, la subestación la empezamos a trabajar. E instalamos los equipos. Instalamos los equipos. Ahora conectamos los equipos. Con los cables, ¿verdad? Tenemos que cablear los equipos. Están cableando, están conectando los equipos. Tenemos que hacer cableado subterráneo. ¿Para qué? ¿A dónde van esos cables? Ya veremos. Tranquilo, ya veremos. Equipos GIS. Hablaremos de los equipos GIS. ¿De acuerdo? GIS. Equipos GIS en sus estaciones. Ya veremos qué significa GIS incluso, ¿no? Por ahora míralo. De todo esto hablaremos. Ahora hay que cablear. Porque tiene que haber cableado entre los equipos. Los de los equipos a su control. Subestación. ¿De acuerdo? O sea, ya sabe dónde vamos a trabajar. ¿Sí? Y tú vas a estar allí. Tú. Claro, aquellos que les guste la alta tensión, ¿verdad? Mira eso que tú ves, ¿ven? Esos surcos, ¿ven? Bien rectitos, ¿ven? Por ejemplo, allí le vamos a poner un cable de cobre. Cable de cobre. Cable de cobre. Por acá está más. Cable de cobre. De una determinada sección que aprenderemos. Y está enterrada, generalmente a 80 centímetros debajo del suelo. Y está en cuadrículos, conectados y soldaditos, con soldadura especial. Todo. Es una malla. Y le vamos a llamar malla de tierra. Que cómo la vamos a diseñar, ya veremos, usted tranquilo, ¿no? Aprenderemos la norma, cómo se diseña la malla de tierra de la subestación. De cuánto por cuánto deben ser los cuadriculados. Por ejemplo, 6 por 7,
¿Por qué tendría que ser los cuadrículos de 6 por 7? Ya veremos. Y luego lo entierro. Y todos los equipos y estructuras metálicas van a estar empalmadas a este conductor de malla, a esta malla. Mira, ¿ves? La malla de tierra tiene que estar ahí. Y un cortocircuito, la corriente va, ¿no? Un corriente, cuando surge una... A ver. Por ejemplo, el transformador va a estar por acá, digamos, en algún lugar, ¿no? Solo por ejemplo. ¿No? Transformador de potencia. Usted sabe que tiene 3 devanados. Voy a dibujar uno de ellos. Por ejemplo, el de alta. Adentro está, ¿no es cierto? Los 3 devanados. Es más, el bushing del transformador sale encima, ¿no? Por acá. 1. Son aisladores, ¿verdad? 2, 3, ¿no? Entonces, ese cable, la primera fase sale por acá, ¿verdad? R, S y T. ¿Ves? Y acá está el neutro, ¿no es cierto? El neutro lo conecto directamente a la malla. Directo a la malla de tierra. La malla está por acá. En teoría, por el neutro, cuando en condiciones estacionarias no ha pasado nada, en condiciones estacionarias no ha pasado nada, ¿cuánto vale esta corriente por esta parte de aquí? Por el neutro que está conectado sólidamente a la malla. ¿Cuánto vale esa corriente? 0. 0. Pero todo es que el transformador alimente a una carga y la carga tiene un desbalance, entonces la suma de las 3 corrientes ya no es 0. Y entonces aparece una corriente por el neutro y que se diluye en la malla de tierra. ¿No ve que toda la subestación está interconectada con esa gran malla? Ahí la diluimos esa corriente. No solo eso. Usted sabe que si en la línea ocurre un cortocircuito, por ejemplo, un conductor se cae a tierra, entonces también aparece una corriente aquí, una corriente de falla, y que también va a la malla de tierra. ¿Se da cuenta? Usted puede estar en otro lado, ¿no? La malla de tierra está por acá, ¿no? Acá, etcétera, ¿no? Entonces, esa corriente negra, llega a la malla y comienza a viajar por todo el conductor, Y, por ejemplo, por aquí puede estar la base de lo que vimos hace un rato. Por ejemplo, un transformador de corriente. Transformador de corriente. Su parte metálica está conectada a la malla físicamente. Y en ese momento tú, por ejemplo, estás paradito, encima de la asociación, con tu mano agarrando la parte metálica. Esa corriente para acá, por el neutro, debido a una falla, viaja por la malla, por el conductor, y regresa por acá.
y hay una corriente en el equipo, en la base de ese transformador de corriente, y justo tu manito está allí, y entonces esa corriente pasa por tu cuerpo. Se llama, ¿no es cierto?, corriente por toque, que se produce por un efecto de una tensión de toque. Nosotros vamos a diseñar para que la tensión que se produce de toque no te mate. No te va a matar. Tenemos que diseñar la malla de tal manera que no haya muertes, porque más importante es el ser humano. Uno de nuestros capítulos va a ser diseñar la malla de tierra. Y probablemente un trabajo monográfico para tu casa. Yo te voy a dar una subestación y te voy a decir, diseña la malla de esta subestación. Ya, de una vez, decidido. Uno de los trabajos va a ser, me vas a diseñar esta malla para una subestación eléctrica real. Por supuesto, previamente yo te voy a enseñar. Yo voy a hacer mi propio ejemplo, con su teoría, pues ya más o menos lo que te estoy hablando, en términos generales, ¿no? Entonces, cuando se tapa todo, no aparece nada. La malla está abajo. Recién ponemos los equipos encima. ¿Qué pasó? Walter Atco, ¿te encuentras? Sí, ingeniero, presente. Pues muy bien. Edwin Condeso, ¿estás? Buenas noches. Jan de la Cruz, ¿estás? Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Cristian Inostroza. Cristian, ¿te encuentras? Presente, ingeniero. Muy bien. Hermes Montes García. Hermes, ¿te encuentras? Ray Peña. Ray Peña. Ricardo Poma. Ronald Ricardo Poma. Denis Salazar. Buenas noches, ingeniero, presente. Muy bien, Denis. Buenas noches. Fiorella Silvera, ¿te encuentras? Buenas noches, ingeniero, presente. Ahora sí creo que vas a poder escuchar clase, ¿verdad, Silvera? Sí. Ingeniero. Muy bien, muy bien. Bienvenida. Ok, seguimos. Seguimos con estas cosas generales que tenemos que saber. ¿Qué le parece? Muy bien. Estamos quedando aquí. Ya veremos qué actividades son. Estoy tranquilo. Lo cierto es que entienda, mire, dentro del área todo lo que estamos haciendo.
¿Cuánto demora ejecutar una subestación? Aproximadamente 8 meses. O sea, construir todo esto, 8 meses. Y hay que comprar el transformador de potencia con anticipación, porque el fabricante nos lo entrega después de 6 o 7 meses. Entonces, 6 meses o 7 meses de fabricación. Entonces, tú tienes que empezar construyendo la subestación, y una de las cosas primeras que tienes que tener listo es la base del transformador, porque el transformador va a llegar. Tienes que hacer empatar el plazo de entrega del transformador, que son 7 meses, y empiezas a construir la subestación, y cuando terminas la base, debería estar llegando el transformador. O sea, tenemos que hacer un cronograma de adquisición de los equipos. Es decir, el transformador de potencia, ¿no es cierto? El transformador de potencia nos los van a fabricar, nos los van a fabricar en aproximadamente 7 meses. O sea, va a llegar en esta fecha. Digamos que acá es enero, o sea, aquí es julio, 30 de julio. Entonces yo debo empezar la ejecución de la subestación más o menos por aquí. ¿Verdad? Porque el equipo, el transformador, va a durar todo este tiempo. En julio. O sea, el equipo llega más o menos en julio. Entonces yo tengo que empezar la ejecución de la subestación, digamos que en mayo. De tal manera que para julio, la base del transformador esté listo, esperando al transformador que va a llegar en julio. A ver, ¿me entendió? Parte de nuestra responsabilidad es saber hacer este cronograma en MS Project. Generalmente usamos eso, ¿ya? Un Gantt. Un Gantt. Saber elaborar nuestro cronograma. Antes que me olvide, siempre estoy, no sé por qué estoy confundido. Estoy. Aspectos generales. Que sea aspectos generales. ¿Qué me sale un error? No entiendo. Puede ser. Orce me dice que hay un error. Error, vuelva a intentarlo. Pena. A ver. Esperamos, ¿ya? Pero lo importante es que ya tomé lista. Ok, entonces, queda claro. Fíjese usted el tamaño del transformador cuando son para centrales.
tráiler jala al otro y el otro jala al otro, etc. Sincronizados. La carretera, tienes que cranear la carretera. La velocidad, ¿está observando la velocidad? ¿Cuánto tiempo demora en llegar un transformador desde Lima a Oxapampa? Una semana más o menos, ¿ah? Tú tienes que acompañar en una camioneta al transformador. Hablaremos de detalles. Portão. Vai, cadê eu pegar o lobo? Não para aí pra pegar o lobo. Un transformador de potencia. ¿Ah? Entonces ya sabes cómo va a entrar la subestación. Va a ser parte de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Parte de nuestro trabajo. Algunos conceptos. Vamos a usar como bibliografía, por ejemplo, la parte de coordinación de aislamiento lo vamos a agarrar del libro celeste, porque vamos a hacer coordinación del aislamiento y que tiene que estar coordinado con el diseño, con el build de diseño de la línea. El build de diseño de las cadenas de aisladores. Por ejemplo, en 220 kilovoltios, el build de diseño de la cadena de aisladores a nivel del mar es 1050 kilovoltios. ¿Qué significa? Que ante un impulso de rayo, un impulso de corriente que cae sobre la línea, origina un impulso de tensión que debería estar en el orden de los 1050 kilovoltios para que la cadena no se perfore. No se perfora, pero puede haber flashover, puede haber contorneo directo. Y si cae sobre el cable de guarda, puede haber back flashover. Hablaremos de esas cosas. El libro rojo. Por favor, ten ya el libro rojo. Aquellos que les guste la alta tensión, estos libros tienes que tener. ¿De acuerdo? También sirve mucho lo de los fabricantes. Cuando hablemos, por ejemplo, de los sistemas de protección. No es un curso de protección, pero sí te voy a decir que tienes que poner, por lo menos. Fabricante Siemens en este caso, ¿verdad? De Alstom, de ABB. ¿De acuerdo? Trata de enterarte cómo son los equipos, qué dimensiones tienen. De todo eso vamos a hablar, pero bájate la información de los fabricantes para que quede en tu memoria. No solo te quedes con lo que escuchas al profesor. Tienes que leer. ¿De acuerdo? Todos estos libros están en la red. ¿Eh? No me digas que no sabes conseguir libros en la red. No te voy a decir cómo, ¿verdad? Todos estos libros son de la red. Todos, por si acaso. El Kundur vas a tener que leerlo. Sobre todo cuando ya lleves el curso de estabilidad, para los que les guste, la parte de la alta tensión, los sistemas de potencia. El Kundur va a ser tu libro base. ¿Sí? Y algunos más que hay en la red que yo los he observado, los tengo por supuesto, y entonces te los estoy colocando para que le des una mirada. Son los que tienen muy buena información.
¿De acuerdo? Entonces yo te los pongo allí para que tú los veas y sepas que debes bajarlo. ¿De acuerdo? Nuestros libros son muy buenos. Todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Son información que, por ejemplo, vamos a usar normas, evidentemente. Por ejemplo, esta es una guía para proteger las subestaciones contra descargas atmosféricas. Mejor dicho, ¿cómo vamos a apantallar la subestación? Tenemos que apantallar la subestación con un sistema de cables de guarda para que el rayo nunca caiga sobre los equipos. La probabilidad de que un rayo caiga directamente sobre los equipos es 0. En cambio, en la línea de transmisión, no. En la línea de transmisión puede darse el caso que caiga sobre el conductor directamente. No cae sobre el cable de guarda, sino sobre el conductor. Y en ese caso particular, si cae sobre el conductor, hubo falla del apantallamiento, porque debió caer sobre el cable de guarda. ¿Qué condiciones debe suceder para que caiga sobre el cable de guarda? Hablaremos de ese tema. Pero en la subestación, de ninguna manera. No puede caer sobre los equipos, ni sobre las barras, ni sobre el conductor, absolutamente nada. La probabilidad de falla de apantallamiento en subestaciones es 0. Sería catastrófico que el rayo caiga directamente en la subestación. Por supuesto que cae dentro del área, pero lo recibe el cable de guarda. Cae sobre el cable, sobre el apantallamiento de la línea. Pero ¿cómo debemos apantallar? ¿Bajo qué criterios? ¿Y a qué altura sobre la subestación tiene que estar el apantallamiento? De eso vamos a hablar. Y hablaremos seguramente del método de los dos puntos, de curvas, del método de las curvas y el método electrogeométrico, que ahora sí vamos a hablarlo con detalle. Sigue, tienes que leerlo, por favor. ¿De acuerdo? Y está en español, es muy bueno. Repito, para todos los que les guste la alta tensión, tienes que saber de alta tensión. Si te vas a dedicar a la ingeniería de la media y baja tensión, no es tan necesario que lo leas. Pero como te digo, la alta tensión es la que paga más como profesión. ¿Ya? Bueno, este libro es muy bueno. También se aplica para subestaciones. Este libro es muy bueno también. Acá se habla de corona muy bien. Y también haremos cálculos de corona en la subestación. Entonces, hay una serie de información, muchos, que es bueno saberlo. ¿Ya? Que es bueno saberlo. ¿Ya? Muy bien. Hay bastante información, ¿no? Pero no toda es buena, ¿ya? No toda es buena. Yo me he dedicado a analizar uno por uno cuáles son los que verdaderamente sirven, ¿ya? Entonces yo lo estoy allí publicando dentro para que usted lo pueda mirar, ¿ya? No todo lo va a tener que leer, evidentemente, ¿no? No todo. Este libro es muy bueno, algunos capítulos, pero es un poco antiguo, pero vale la pena leerlo, ¿ya? Vamos a utilizar simbología ANSI e IEC. En subestaciones hay dos normas, igual que para líneas, dos normas. ANSI e IEC. En el caso de las líneas, básicamente los aisladores. Los fabricantes fabrican bajo la norma ANSI, los aisladores bajo la norma ANSI, o también fabrican aisladores bajo la norma IEC. En los equipos de las subestaciones, lo mismo. Nosotros tenemos que decir: yo quiero un transformador de corriente que sea fabricado bajo la norma IEC. En el Perú aplicamos las normas europeas. ¿Cuál? La IEC. La norma americana o IEEE es el ANSI, norma americana, ¿ya? Básicamente. ¿Ya?
Ahora, para subestaciones hay diferentes normas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tensiones se usan en las subestaciones, ¿no? Los transformadores de corriente, de tensión, ¿qué características deben tener? ¿Cómo se deben fabricar? ¿Cómo se hace la coordinación del aislamiento? ¿Qué dice la norma respecto a la fabricación de los transformadores de potencia? ¿Qué dicen las normas, la IEC 0099 para los pararrayos? Las barras de aluminio, las barras, porque hablaremos de las barras. Hablaremos las configuraciones de barras. Los aisladores, bajo qué normas se fabrican, etcétera, 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 ¿ya? Para todo hay normas. Para todo. Por ejemplo, vamos a calcular la corriente de cortocircuito. Tienes que hacerlo, proceder nosotros a comprenderlo, ¿ya? A comprender. Fíjese, una subestación elemental, muy elemental, muy elemental. Claro, es un transformador de 2 MVA nada más. Y fíjate, por arriba debe venir los 3 cables, y bajan los 3 cables con estos 3 cutouts que tienen fusible por acá, tienen su fusible, y llegan de frente al transformador, al lado de alta, los 3 cables, al lado de alta del transformador, y sale el lado de baja, ya en forma subterránea. Es una subestación extremadamente pequeña, extremadamente pequeña. Hablaremos de las diferencias, tranquilo. Esta es una subestación, ¿ves? El terreno, fíjate, ¿ves? Hemos comprado el terreno necesario y suficiente. No puedes comprar mucho terreno porque cuesta muy caro. Y fíjate, como siempre, ¿no? Lo primero que tienes que ver ya es, por acá entra el acceso, ¿verdad? Acá está el acceso. Acá está el edificio de control, ¿sí? Y todos los equipos se instalan en el patio de llaves. ¿Eh? ¿Qué debe tener adentro el edificio de control? Tranquilo, ya veremos. ¿Qué tenemos que poner adentro? Ese es nuestro curso, pues. Ese es nuestro curso. ¿Se da cuenta? ¿Qué equipos deben ir en el patio de llaves? ¿En qué orden? ¿Cómo se debe calcular el patio de llaves? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este bendito patio de llaves? Tranquilo, ya veremos. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Una subestación no necesariamente lleva transformadores. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista circuital, puede venir una línea hasta un conductor, digamos, una línea, y de acá salen 2. Pueden ser hasta 3. Tú sabes que este nudo de acá le llamamos nosotros nodo. Una subestación que no tiene transformador de potencia es un nodo. Y eso que está allí, nosotros lo vamos a dibujar como esquema nada más, de esta manera. ¿Eh? Llega un cable o llega una línea y de acá salen 3 líneas. Tres líneas. Yo tengo que, por ejemplo, instalar equipos en esta línea, aquí. Por ejemplo, el interruptor de potencia. Acá para la otra línea tengo que instalar equipos. Acá para la otra línea también. Por ejemplo, el interruptor de potencia. Y en la línea que llega, lo mismo. Y esta es una barra, que ya veremos cómo es la barra. Por tanto, todos esos equipos yo los tengo que colocar dentro de una subestación.
O sea, un nodo eléctrico es toda una subestación. Un nodo es toda una subestación. Todo. Es una subestación eléctrica. ¿Qué más tenemos? Clasificación de las subestaciones. Por su función, bueno, puede ser de generación y de transmisión. ¿Eh? Por su operación, puede ser su estación de transmisión, de transformación, porque tiene transformador, y de maniobra que acabamos de ver. Un nodo. Es una subestación de maniobra nada más. Por su montaje, hay subestaciones tipo interior, o sea, bajo techo. Hay subestaciones a la intemperie. Y hay subestaciones tipo blindadas. ¿Ya? Por ejemplo, los GIS. Son subestaciones básicamente blindadas. Y por su tecnología, ya propiamente dicho, AIS, GIS, su estación prefabricada, subestaciones híbridas y subestaciones móviles. Hay subestaciones móviles. Subestaciones de emergencia. Si tienen que ser móviles, entonces el transformador no puede pesar demasiado. Es lógico pensar entonces que su estación móvil no es de gran potencia. Y si es su estación móvil, no puede ser de muy alta tensión, por ejemplo, 500 kilovoltios, porque el equipo es muy alto. Entonces solamente sirve para 60 kilovoltios, por ejemplo. Hasta 138, 220 ya no. Muy difícil. Muy difícil. Componentes de una subestación. Equipos de patio, que van afuera. Equipos de tablero, que va dentro del edificio de control. Equipos auxiliares y otros. ¿Qué equipos auxiliares? Servicio en continua y servicio en alterna. A ver. Mira, razonando. Llega una línea de alta tensión. En 220 kilovoltios. Acá pongo un transformador. Pongo un transformador. Y acá está la salida a la carga. Es lógico pensar, ¿no es cierto? Es lógico pensar que todo esto, todo, absolutamente todo, va dentro de la subestación. O sea, mi subestación es todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordemos, por favor, que aquí es 220, alta tensión, y acá vamos a suponer es 10 kilovoltios. Por ejemplo, una subestación que llega a todo Comas, para Comas, o Caraballo, ¿no? Entonces pongo una subestación con un transformador de potencia para alimentar a Comas. Pero a Comas yo distribuyo en 10 kilovoltios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero todos estos equipos, ya veremos qué equipos, tienen que estar instalados dentro de la subestación. Entonces ahora yo te pregunto, dentro de la subestación, por ejemplo, tiene que haber iluminación. Tiene que haber iluminación. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿de dónde saco la iluminación? La tensión para la iluminación. ¿De dónde lo saco?
¿Cómo es que debo poner focos dentro de la subestación? Tengo que iluminar la subestación de noche, pues. Y las luminarias son para 220 voltios. ¿De dónde sacan los 220 voltios? ¿Ves? Tiene que ser lógico que en esta barra, ¿verdad?, de 10 kilovoltios, yo tengo que poner un transformador que reduzca de 10 a 220 voltios. Y esta salida sirve para todo dentro de la subestación. A ese transformador que alimenta exclusivo para la subestación se llama transformador de servicios auxiliares. Toda subestación obligatoriamente tiene un transformador de servicios auxiliares. Por lógica. No es por fórmula, no. Por lógica de buen ingeniero. ¿Y de qué potencia debe ser este transformador de servicios auxiliares? Tenemos que hacer un estudio de demanda dentro de la subestación, pues. ¿Te das cuenta? Uno de los equipos que tengo que comprar para la subestación es el transformador de servicios auxiliares. ¿Y dónde lo vamos a instalar dentro de la subestación? Ah, ¿ves? Hablaremos de eso, es nuestro curso, pues. Solo que te estoy haciendo razonar lo que obligatoriamente tiene que haber. Por ejemplo, tiene que haber aquí un interruptor de potencia para el transformador. Acá también tiene que haber un interruptor de potencia. ¿Sí? Ahora imagínate que hubo falla en la línea, en algún lugar. Hubo falla en la línea. ¿Se da cuenta? Hubo falla en la línea. Entonces, este interruptor en el primario abre automáticamente. ¿Cómo va a abrir? Ya veremos, tranquilo. Pero va a proteger al transformador. Abre. Por sobrecorriente. Abre. ¿De acuerdo? En el momento que abre, el transformador está fuera de servicio, porque este interruptor está abierto. Entonces, este transformador está fuera de servicio. Este interruptor ya no tiene tensión. Esta barra de 10 kilovoltios ya no hay 10 kilovoltios. Y por lo tanto, el transformador de servicios auxiliares también está en cero. Y los enchufes ya no tienen tensión. Y los focos, todos se apagan. Todos. Quedamos en tinieblas. Las computadoras se apagan. Todo. ¿Te das cuenta? Mientras van reparando la línea, yo necesito que este interruptor esté abierto para que cuando llegue la energía no llegue de golpe a toda la carga y al transformador de servicios auxiliares. Yo tengo que abrir este interruptor. Y el interruptor, este de acá de la derecha, tiene su propio motor, ¿eh? Tiene su propio mecanismo. El seccionador que tiene al costado tiene un motor. Pero el interruptor de la izquierda está abierto. Y entonces
¿Cómo maniobras este interruptor de la derecha? Acá hay un seccionador también. ¿Cómo lo maniobras? ¿Cómo quieres abrir? Ese motor del seccionador tiene que funcionar. Conclusión. Los equipos de maniobra no pueden tener mecanismos en alterna. Mejor es en continua. Que el motorcito del seccionador sea en continua, en corriente continua. Pero para que tenga corriente continua, o sea, yo puedo comprar el motor en corriente continua, no hay problema. Pero entonces la corriente continua, ¿de dónde la saco? De un banco de baterías. Pero a su vez el banco de baterías necesita un cargador. Entonces, ¿yo qué hago? Agarro del 220, del borne del transformador de servicios auxiliares de aquí, lo llevo a un cargador. Cargador. Y el cargador carga el banco de baterías. Por ejemplo, en 110. Banco de baterías, 110 voltios. Y de ese banco de baterías, alimento al motor. Entonces, cuando el interruptor aquí de la izquierda, la línea sale fuera de servicio, felizmente mi banco de baterías está cargado y tiene alimentación el motor del seccionador. Yo puedo maniobrar. Pero un momentito, de tanto maniobrar, y también va a prender luz, incluso este banco de baterías me va a iluminar la subestación en los focos en continua. O sea, yo voy a tener iluminación de emergencia en continua. Pero un momentito, de tanto maniobrar, las baterías se descargan, ¿sí o no? Va a llegar un momento que se va a descargar. Ah, eso quiere decir que yo tengo autonomía, pero limitada. ¿Cuánto tiempo? Horas. Puede ser 10 horas. Dentro de las 10 horas, o de repente 24 horas, va a depender de la capacidad del banco de baterías que yo voy a cranear, voy a comprar, que cuanto mayor capacidad en ampere hora tiene, más caro me cuesta la batería. Yo quiero tener una autonomía de 3 días. Puedo comprar un banco de baterías para que me dure los 3 días, pues. Entonces, cuando hay un cortocircuito, una falla en la línea de transmisión, no hay problema. Yo tengo 3 días de autonomía. Yo puedo maniobrar la subestación sin problemas porque mi banco de baterías es poderoso. Y en 3 días, por supuesto, ya pueden resolver el problema. Pero un momentito, me estás comprando una batería muy cara, pues. ¿En cuánto tiempo crees que resuelven un problema de la línea de transmisión? Rapidito. En el mismo día lo resuelven. Por lo tanto, ¿por qué me quieres comprar una batería tan cara? Eso te van a cuestionar. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos que diseñar, pues. Eso es lo que nosotros vamos a aprender. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Estamos razonando, ¿ah? Mira las cosas que vamos a hablar. Un capítulo especial va a ser los servicios auxiliares en la subestación. Un capítulo. O sea, completito. Y hablaremos nada más que de los servicios auxiliares dentro de la subestación. Por ejemplo, ¿dónde voy a colocar el transformador de servicios auxiliares? ¿Dónde voy a colocar el cargador? ¿Cuántos bancos de batería voy a comprar? ¿Uno solo? ¿Y dónde debe estar ubicado el banco de baterías? ¿Cuál es la recomendación al respecto? ¿Necesito un grupo de emergencia? ¿Vale la pena comprar un grupo de emergencia? Por ejemplo, porque si se va la subestación fuera de servicio y la batería me queda chico, ¿vale la pena comprar un grupo electrógeno de emergencia?
¿Cuándo debemos comprar un grupo electrógeno de emergencia? ¿Sí? Entonces, de estas cosas vamos a hablar. ¿Qué equipos vamos a instalar en la subestación? Los descargadores, el interruptor de potencia. ¿Cuántos? Ya veremos, ya veremos. Interruptor de potencia, el seccionador, el transformador y el transformador de corriente, que más o menos lo vio hace un rato, y el transformador de tensión. ¿De qué tipo hay? Ya hablaremos. Pero todos esos van en el patio. Obligatoriamente. En el patio. ¿Qué función tienen los pararrayos? ¿Cómo operan los pararrayos? De eso vamos a hablar. ¿Cómo se compran los pararrayos? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo lo calculamos? El pararrayos que tiene que proteger al transformador de potencia. ¿Te das cuenta? Interruptores. Puede ser interruptores en el interior y en el exterior. Puede ser de tanque vivo o de tanque muerto. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es materia de nuestro curso. El interruptor puede ser interruptor en aceite, interruptor en de aire comprimido o en SF6. Por ejemplo, yo tengo un interruptor. Yo tengo un interruptor. Yo tengo un interruptor de potencia. ¿Ya? El de aceite, por ejemplo, ¿ya? El de aceite. El interruptor. El cable viene así y acá adentro están sus contactos. Y tú sabes que cuando hay corriente, en el momento que los contactos se abren, se produce un arco. O sea, la corriente tiende a seguir pasando. Inercia eléctrica la puedo llamar. ¿Verdad? Claro, es una inercia eléctrica. Y entonces, entre los contactos, se produce arco. Que hay que apagarlo, porque ese arco tiene alta temperatura. Entonces, ¿qué hago yo? Lo pongo dentro, aceite aislante. ¿Ya? Aceite. ¿Qué te parece? Aceite. De tal manera que, como está los contactos inmerso en aceite y el tanque está lleno de aceite, los americanos le llaman OCB, Oil Circuit Breaker. Entonces el aceite apaga el arco. Y listo. Abre otra vez, otra maniobra y otra falla. Abre el interruptor. Otra vez se produce arco. ¿Cuál es el inconveniente que tiene estos interruptores de potencia en aceite? Por ejemplo, el de alta tensión es en gran volumen de aceite. Así se le llama. Gran volumen de aceite. Tiene buena cantidad de aceite. Y no hay problema, apaga el arco. Pero, ¿qué se te ocurre con este interruptor de sirve? ¿Hay inconvenientes? ¿Qué inconveniente me podrías decir que podría tener este interruptor en gran volumen de aceite? ¿Ah? Tamaño. Tamaño. Son grandes, efectivamente, y son caros. ¿Qué se te ocurre más decirme?
A ver, el aceite. El aceite, cuando está nuevecito, es amarillo, oscuro, bien bonito. Es como cuando en la sartén pues pones el aceite por primera vez, ¿no? Y comienzas a freír, ¿no? Por ejemplo, un pescadito, ¿no? Fríes, lo sacas, pones otro. Fríes, lo sacas, pones otro. En el quinto pescado, ¿cómo está el aceite? Igualito que al principio. El aceite se va deteriorando, va perdiendo su rigidez dieléctrica. Y llega un momento en que tengo que cambiar el aceite. Acá debe tener una válvula de salida y por acá debe tener una válvula de entrada. Abro la válvula de salida, saco todo el aceite y meto aceite nuevo. Conclusión. Dependiendo del número de maniobras que tiene este interruptor, más o menos tiempo yo tengo que cambiar el aceite porque va perdiendo su calidad. Los costos de mantenimiento de los interruptores en gran volumen de aceite son grandes porque el aceite dieléctrico Shell no es barato. ¿Ves? ¿O qué te parece? A ver, ¿qué te parece? No le pongo aceite, sino que aquí le pongo una válvula, y por acá, a gran presión, le meto aire a la fuerza, al arco, que sea, porque en el momento que está abriendo se produce el arco, entonces yo le meto aire a gran presión, o sea, aire comprimido, o sea, interruptor en aire comprimido. Interruptor de aire comprimido. ¿Para qué? Para no estar cambiando el aceite, pues. Yo le pongo un interruptor de aire comprimido. Entonces ahora te pregunto, ¿y ahora cuál es el inconveniente de los interruptores en aire comprimido? ¿Qué se te ocurre decirme? El tiempo de activación. Sí, correcto. Es una, o sea, tiene su tiempo, ¿no es cierto? Se toma un tiempo, ¿no es cierto? Para que se dé cuenta, para que tenga la orden. Sí, pero ¿cuál es otro que se te ocurre? Otro más evidente, es aire comprimido, ¿ah? El grosor de la cápsula. Sí, el grosor de la cápsula, claro, tiene que ser gruesa. Sí, definitivamente. Lo cual implica el costo un poquito más elevado respecto a la carcasa en gran volumen de aceite. El problema de un gran volumen de aceite es que si pasa una gran corriente de cortocircuito en volumen de aceite, ¿eh? Si pasa un gran corriente de cortocircuito y el cortocircuito no lo cortas rápidamente porque el relé tiene que cortar la corriente, el interruptor tiene que abrir, pero si no abre el interruptor, la corriente de cortocircuito está pasando por el interruptor. Y esa alta corriente produce una alta temperatura en el aceite. Continúa, por favor, tú, razona. Ya tiene una alta temperatura el aceite por efecto de la alta corriente de cortocircuito. ¿Qué sucede en el aceite? Alta corriente está pasando y está calentando el aceite. ¿Qué va a suceder? Se dilata. Una combustión por presencia de oxígeno. Sí. Perdón, sí, dime. Claro, produce una alta presión a las paredes del interruptor.
porque es un aceite hirviendo que produce una alta presión por la alta energía cinética de las moléculas del aceite que presiona las paredes del interruptor y el interruptor explota y explota con aceite hirviendo. Y si estás tú cerca, ¿qué crees que te va a pasar? Y en el aire comprimido, ¿qué necesita el interruptor en aire comprimido? ¿Qué necesita, por favor? Es aire comprimido. ¿Qué necesita? Un compresor. Así como has visto en los grifos para inflar las llantas de los autos, ¿has visto un compresor? No me vas a decir que a el interruptor necesita un compresor chiquito para inflar llantas de carro. Y el compresor tiene como auxiliar, ¿qué cosa? ¿Acaso comprime por sí solo? ¿Qué necesita un compresor? Por favor, cultura. Tienes que saber todas esas cosas. Somos ingenieros. Necesita un motor. Y el motor es de corriente alterna o de corriente continua. ¿Ves? O sea, no solamente tiene que ser el interruptor, sino con todo su sistema de compresión. En cambio, el de volumen de aceite solo necesita aceite. ¿Sí? En cambio, ¿qué te parece más bien? Le metemos gas. El hexafluoruro. El gas por sí mismo apaga el arco. Abre otra vez, apaga el arco. Y no se malogra el gas. No se deteriora. Pero sí va perdiendo presión con el tiempo. Hay que volverle a enchufar gas. Entonces el interruptor en SF6 tiene una válvula para reponerle el gas. El más eficiente hasta ahora es el SF6. El problema es que si lo sueltas al aire, contamina el ambiente, destruye la capa de ozono. ¿Cuántos interruptores en SF6 hay en el mundo? Millones de millones de millones. Imagínate que todos los interruptores suelten su SF6. Destruimos nuestra capa de ozono que nos protege de los rayos directos a nuestra piel. ¿Ves? ¿Qué te parece? Hablaremos de los tipos de seccionadores. ¿Cuándo voy a comprar un seccionador de maniobra, seccionador de tierra, seccionador para operación bajo carga, seccionador de puesta a tierra rápida? O hay seccionadores de apertura central, de apertura vertical, de rotación central, seccionador tipo pantógrafo. ¿Cuándo voy a usar cada uno? ¿Bajo qué criterios voy a comprar yo uno de apertura central? ¿O prefiero uno de apertura vertical? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Hablaremos de estos equipos, ¿de acuerdo? Hablaremos de estos equipos. Bien, muchachos, esta ha sido nuestra primera clase de introducción al curso. Ya saben qué vamos a estudiar. Así que la siguiente empezamos de a verdad. ¿Cuándo es nuestra próxima clase, por favor? O sea, ¿se acuerdan? ¿En qué día nos toca? El día miércoles, ingeniero. El miércoles, ¿no es cierto? El miércoles, correcto. Ya, ok, muy bien. El miércoles tenemos clase. Y el miércoles alguien de ustedes me va a decir voluntariamente quiero ser coordinador del salón. Es decir, para tener una comunicación entre ustedes y yo, voy a necesitar un coordinador, ¿no? Uno de ustedes, ¿ya? Para poder coordinar, no cosas importantes, no sé, va a ser muy difícil que yo falte. No falto, por si acaso. Yo no falto, por si acaso. Yo nunca falto. Es más, siempre entro 5 minutos después.
ni antes ni después. Yo entro, si la clase es a las 6:05. ¿De acuerdo? Entonces trate usted de venir, ¿ya? Entonces nos despedimos aquí, ¿ya muchachos? Hasta el día miércoles. Cuídense, por favor. Muy bien, gracias por haber venido, gracias por escucharme. Y en la siguiente clase les voy a enviar ya seguramente un link que va a servir para todo el semestre. ¿De acuerdo? O sea, un link para todo el semestre, para todo el curso completo. Un solo link. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Gusto saludarlos, ¿ya? Ahora sí me retiro. Profesor, buenas noches.